Hola, en este ejercicio voy a intentar explicar los distintos métodos que podemos utilizar para proporcionar el relieve a los objetos en Blender. Y además lo interesante sería aplicarlo tanto en la interfaz de renderizado Cycles, que es la antigua de Blender, como en la moderna Eevee, para elegir una u otra según nos resulte conveniente. Lo primero que voy a hacer para esto es seleccionar primero la interfaz de renderizado, que por defecto al abrir el programa nos viene como Eevee, y la cambiamos a Cycles. Bueno, el cubo que vamos a manejar, primero tenemos que subdividirlo. Voy a hacer el cambio ya de interfaz. Ponemos Cycles, vamos a activar las características experimentales y en mi caso voy a hacer que los cálculos los complete la tarjeta gráfica. Al cubo le vamos a añadir un subdivisor de superficies, un modificador de subdivisión de superficies. Le podemos aumentar la cantidad de subdivisiones que hacen el renderizado. Tiene que ser en modo simple para que las esquinas estén rectas todavía. Y bueno, aquí está el botón de subdivisión adaptativa. Esta subdivisión es algo que nos permite aplicar mayor cantidad de subdivisiones en la parte que está cerca de la cámara para que tenga más detalle lo que está cerca y menor subdivisión en las partes finales, en las que están más alejadas de la cámara. Esta característica solamente está disponible si hemos activado el motor de renderizado Cycles. Si cambio a Eevee y volvemos a ver la herramienta, veis que ahora ha desaparecido el botón de subdivisión adaptativa. Lo vuelvo a colocar como estaba y vuelve a aparecer la subdivisión adaptativa. Voy a eliminar este modificador y vamos a aplicar ahora uno de multiresolución. En este caso hay que apretar varias veces el botón de simple, podemos dejarlo en 6 veces aplicado para renderizado, pero en nuestra ventana de trabajo, en nuestro viewport, nos conviene visualizar menos cantidad porque así podremos trabajar moviendo la pieza con mayor velocidad sin agotar al sistema, si no se nos puede ir quedando bloqueado. Para multiplicar los cubos estoy utilizando una combinación de teclas que voy a hacer que se vea en pantalla. A ver, se trata de mayúsculas D. Mayúsculas D y entonces arrastro y luego hago clic. Mayúsculas D sirve para copiar objetos y me los coloca sobre el cursor. Cada uno de estas piezas tiene aplicado un material por defecto y el material se aplica a las 3 piezas a la vez. Como voy a hacer 3 métodos distintos de aplicar el relieve, entonces no me conviene que los 3 materiales los 3 cubos tengan el mismo material. Cada uno de los materiales tiene su propio slot de datos de materiales y este material está duplicado. Lo puedo desasociar pulsándole a la X y entonces se me queda ese espacio para materiales vacío y puedo crear un nuevo material ahí. Otra vez voy a quitarlo con X. Eso es desvincular, no es borrar el material, sino desvincularlo del slot que tiene asociado. Y luego puedo crear un material nuevo para cada uno de los 2 cubos en los que he desvinculado el material. Bueno, así veis que el primer material contiene un material que se llama material, el segundo tiene otro nuevo que le he creado y el tercero otro. Cada uno tiene su propio conjunto de propiedades. Nos vamos a la pestaña de Shading para ver los cubos en una previsualización del renderizado. Veis que al moverlos aparecen unos puntos, son los cálculos de visualización de ese objeto según las condiciones de iluminación y de material que le hayamos puesto al cada uno de los cubos. Bueno, aquí veis como cada uno de los slots de cada uno de los materiales pues tiene su propio espacio para meter materiales y podríamos aplicárselo a cada una de las caras por separado. Nos vamos a ir a la pestaña de materiales y veis que cada material tiene una característica de desplazamiento y otra de ajustes, de settings. Y en settings aparece en superficie lo que vamos a hacer para aportarle volumen a esa superficie. Tenemos la opción de solamente relieve, bump only,
o puedo elegir también el desplazamiento solamente, o puedo elegir ambas cosas. Y esto es lo que vamos a aplicar a cada uno de los cubos. En el primer caso lo tenemos ya asociado. Esto es una característica que aprovecha las hipotéticas reflexiones de la luz sobre las distintas alturas que tiene un mapa de imagen, y entonces nos va a aplicar el sombreado correcto dependiendo de ese mapa. En este caso no solamente, solamente va a aplicar un desplazamiento real de la malla del objeto, y en el último caso va a aplicarlo todo. Es decir, el primero ahora lo tenemos con bump only, el segundo con displacement only, y el tercero con las dos cosas. Y ahora aquí en la ventana de los nodos vamos a agregar los distintos nodos que necesita cada una de esas elecciones. Al menú de añadir vector y añadimos bump y desplazamiento para nuestro tercer cubo. Se une el nodo de desplazamiento al desplazamiento de la salida. El bump lo añadimos de normal a normal. Y veis como ya de entrada en el cubo aparece algo raro debido a ese desplazamiento. Bueno, los parámetros que estamos manejando aquí en el nodo de desplazamiento son el de altura, el de punto medio y el de escala, intensidad del efecto. En escala nos conviene reducirlo mucho, y veis como al ir reduciéndolo la cantidad de desplazamiento disminuye. Claro, disminuye la cantidad de altura que tenemos marcado en la altura, y veis cómo se hunde hacia adentro, más o menos según lo desplace. Hay que dejarle algo de efecto, pero en general con medidas bastante bajas. Y el normal sería el punto que a partir del cual afectan esas entradas o salidas. Entonces, dejarlo en cero es que el punto medio sería la esquina, y irlo metiendo el punto medio hacia adentro supone que el efecto pues se queda más acentuado. Esto habrá que ajustarlo a mano, pero le vamos a agregar ahora ya un nodo de imagen, una textura de imagen, tanto al bump como al desplazamiento. Vamos a cargar en texturas en un mapa de alturas, y unimos el color a la entrada, en este caso normal, bueno, entrada de altura, perdón, y ya ese sombreado de la textura se queda ahí coloreado en nuestro cubo. Pero el mismo nodo de imagen lo podemos unir al desplazamiento, y entonces el desplazamiento lo que hace es mover los puntos de la malla según el mapa de la imagen. En el segundo caso vamos a aplicar solamente ese desplazamiento, y así que agregamos otra vez el vector de desplazamiento. Podríamos haber añadido también un vector de desplazamiento con el nombre de vector delante, pero en nuestro caso no se va a notar diferencia ninguna, así que lo dejo como está. Unimos desplazamiento con desplazamiento, reducimos la escala y reducimos la normal. Y a continuación agregamos el mapa de textura, otra vez el mismo, color con normal, no, perdón, con altura, y la textura que agregamos es el mapa de alturas, de heights. Podemos aumentar un poco la escala si queremos que el efecto quede más pronunciado y las zonas que salen sobresalgan más, pero luego habrá que dejarlo de manera más o menos igual en cada uno de los tres cubos. En este caso veis que no se producen sombras porque la iluminación que tenemos ambiental no es marcada como para que produzca esas sombras directamente. Eso habría que simularlo de otra forma. En el primer cubo vamos a agregar solamente el nodo de relieve, un vector de bump, y le añadimos también una imagen, una textura de imagen, la misma de alturas, y unimos normal con normal, y veis como aquí los sombreados se quedan muy reales, pero fijaros en la diferencia que tienen los tres cubos entre sí.
Bueno, hay que intensificar un poco el efecto. Vamos a hacer a continuación un renderizado. Bueno, esto se puede desplazar así para que no estorbe porque habrá... Bueno, en este caso no hacía falta. El renderizado me arroja, bueno, pues unos resultados que son claramente distintos para cada uno de los cubos. Vamos a dejar que termine. ¿Veis cómo el primero de los cubos, la textura se ve con aspecto de relieve muy perfecto? Sin embargo, las aristas son completamente rectas y en trabajos de calidad mediana, donde no necesitemos que se note el relieve bien o el objeto sobre el que lo estamos aplicando sea muy extenso y no veamos los bordes, pues esto dará un resultado bastante aceptable. El bump responde a las sombras del ambiente y según pongamos la luz va a recibir, bueno, por un lado o por otro. En la segunda figura veis cómo aparecen ya algunos bultos y sin embargo no da tanta sensación de realidad. Y en la tercera, pues ocurren las dos cosas, que la figura tiene el mapa de alturas aplicado y sobresalen las esquinas en algunas zonas y a la vez el bump le aporta una mejor visión espacial. Bueno, pues esta es la diferencia en los tres métodos que Cycles nos permite. Además, podemos añadirle a esto un mapa de textura normal. El mapa de textura normal requiere también como entrada una imagen y vamos a cargar esa imagen que en este caso es la que está marcada como normales. Antes hemos puesto la de alturas, pues ahora seleccionamos la de normales. Las normales a lo que se refieren es a la orientación que tiene cada punto respecto de la malla, de la superficie de la malla. Eso hace que la luz se refleje de forma distinta en unos puntos o en otros. Entonces también da un aspecto de relieve y en este caso la salida normal no la podemos unir a normal porque ya está ocupada, pero sí que podemos hacer que entre la salida de normal hacia la entrada normal del mapa de relieve. Y entonces pues cambia ligeramente el aspecto de la figura. Esto lo podemos copiar en los dos nodos y lo vamos a aplicar en el segundo de ellos. Y en este caso las texturas normales veis cómo aumentan muy bien el efecto de las luces, de la reflexión. Y una cosa que me falta es que en las texturas de este tipo no hay que indicar que el mapa de textura representa color, sino que representa datos sin color. Podemos ponerlo, en este caso, como datos sin color. Y es importante que lo apliquemos. Podemos intensificar el efecto del mapa de normales. Y en el tercer caso, pues vamos a hacer lo mismo. Pegar en los nodos. Y añadir las normales y cambiar la interpretación del código de colores del mapa normal. Vamos a ver el resultado del renderizado ahora. Bueno, ya se empiezan a aparecer las tres figuras un poco más, pero en el primer caso continuamos teniendo las aristas rectas. Veis que las sombras no son exactamente iguales en las tres figuras. Posiblemente tenemos la iluminación desplazada hacia más al fondo. Y lo único que nos falta ahora es agregar ya por fin el color verdadero de la pieza. Esto es un nodo de textura de imagen también, pero ahora sí que vamos a usar el mapa de albedo. Esto
lo copiamos y lo pegamos en las otras dos figuras. Un nuevo renderizado. Queda muy realista, pero veis como la primera figura tiene las aristas rectas. Bueno, pues esto puede ser conveniente porque tarda menos en calcular eso que no los mapas de desplazamiento. En el segundo caso, vemos que aparecen los desplazamientos y el realismo, estos bultos. Y en el tercer caso igual, pues nos proporciona mayor calidad. Ahora, si activamos Eevee, veis que los tres cubos van a salir rectos. No existe desplazamiento en ninguno de los tres. Eevee lo que tiene es que calcula el resultado muchísimo más rápido. La interfaz Cycles parece ser que mejora el cálculo del trazado porque imagina que desde el punto de luz salen rayos de luz y inciden en los objetos, se reflejan, se difractan, absorbe algunos colores, los refleja otros, y entonces lo que llega a la cámara en forma de luz sería lo que está intentando calcular. Mientras que Eevee realiza un renderizado más parecido a los videojuegos y pues tiene ciertos atajos para calcular estas cosas, lo hace todo mucho más rápido, pero da resultados distintos, como más bruscos, más angulosos. Lo que tiene Eevee es que no va a calcular el desplazamiento de la misma manera que Cycles, aunque la herramienta que vamos a utilizar en Eevee para calcularlo también funciona en Cycles. Voy a volver al modo de layout para coger cualquiera de los cubos y copiarlo otra vez. Shift D y coloco otro cubo. Vamos a ver dónde lo pongo que no estorbe mucho y que se vea. Con G se mueve hacia arriba. Y este cubo pues tiene la misma textura que teníamos aplicada en el cubo 2. Sí. Como había dicho antes, la diferencia con Cycles es que Eve, estos dos nodos que hay aquí de desplazamiento, no los va a calcular. Entonces esto pues me resulta inútil en esta pieza y lo que hay que hacer sin embargo es añadir un modificador nuevo que es de desplazamiento. Este modificador va a funcionar tanto sobre if como sobre if. Ya veis que aparecen ya unos ciertos bultos. Esto es porque está la fuerza del efecto muy fuerte. La podemos reducir y el nivel medio también deberíamos ajustarlo a algo que parezca mucho más realista. En este caso lo vamos a dejar cerca de la mitad y vamos a añadir una nueva textura. El botón este me añade una nueva textura que vamos a hacer que sea de tipo UV, con coordenadas UV. Lo demás lo dejamos como está. Y ahora la textura esta nos ha generado una nueva textura en la pestaña de texturas, que es la última roja que hay debajo de la de materiales, que está todavía sin asignar y nos permite elegir, abrir un mapa de imagen que va a ser el mismo de alturas que hemos aplicado en los desplazamientos anteriores. Ahí veis como ya empiezan a salir los bultos de las piedras y estos bultos pues habrá que ajustarles la intensidad del efecto, la fuerza, para que se quede más o menos parecido a los otros. Se me queda un poco grande el cubo. Si lo aumento, bueno, lo vamos a dejar por aquí. Sí, se queda un poco exagerado todavía. Pero bueno, para la demostración que estamos intentando hacer, vale. Vemos que Eevee está marcado como
como tipo de renderizado, pero si marcamos Cycles, veis que también esta figura aparece aquí con el bulto este. Entonces lo que vamos a hacer es desconectarlo. Vaya, se me desconecta también en la número 2 porque está copiada una respecto de otra. Lo que habría que hacer es desvincular la tercera pieza, el slot, le damos a la X para que este vínculo de materiales no tenga que ver con el anterior. Entonces me desaparece el material, pero lo puedo volver a crear abriendo uno nuevo, copiando todos los nodos. Le damos a copiar y en el nuevo material que creamos quito los dos nodos que hay, los borro y añado todo lo que he copiado del material anterior, pero ahora en este caso ya está desvinculado del anterior y entonces al soltar el nodo de desplazamiento veis que no le afecta a la segunda pieza. Bueno, el renderizado ahora con Cycles queda más o menos igual y entonces al haber utilizado el modificador de desplazamiento, la nueva figura contiene nuestro desplazamiento, los bultos esos de las piedras, que sobresalen de los bordes de la malla. Y esto, bueno, pues lo vamos a cerrar porque lo interesante ahora era haberlo calculado en IVE, perdón. Entonces, cambio la interfaz de renderizado y al darle al nuevo renderizado, con mucha más velocidad nos aparece el resultado. Veis que no es totalmente igual, que aquí tenemos más contrastes de colores, pero se produce un resultado aceptable.